Mucho de lo que los guaraníes sabían se confirma en los laboratorios. ¿Cuántos millones de mates tomamos por año sin saber aún todo sobre este producto que define la identidad de esta parte del mundo? La ciencia investiga a la yerba mate siguiendo de atrás el conocimiento ancestral. Hoy hablaremos de los mitos y certezas sobre la yerba, esa desconocida íntima. Y también les mostraremos cómo la inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas interactúan con el tránsito en Montevideo, la manera en que geología y geografía nos ayudan a conocer al Uruguay y el aporte de nuestros científicos para desarrollar la producción de hidrógeno verde en nuestro país. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Consumimos 32 millones de kilos de yerba mate por año. La producción mundial de yerba mate ronda las 500.000 toneladas. El 60% se produce en Argentina, 30% en Brasil, 10% en Paraguay. Pero, ¿cuáles son sus propiedades positivas y cuáles los presuntos riesgos que su consumo podría traer a nuestra salud? ¿Todas las hierbas son iguales? La Ilex paraguariensis tiene propiedades farmacológicas. La ciencia investiga con vigor a esta planta que forma parte de la cultura de esta tierra desde tiempos inmemoriales. Sobre eso vamos a conversar con nuestro invitado, Nelson Brasesco, profesor agregado de Biofísica y responsable del Laboratorio de Radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Nelson, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. El otro día cuando conversábamos antes de la nota me quedó claro eso, ¿no? De alguna manera estamos reandando un camino que tiene muchos siglos de acumulación cultural, ¿no? Exacto, digo. Yo te comentaba, los investigadores podríamos verlo de dos maneras, ¿no? Creo que la manera más lógica es tomar esa sapiencia popular y buscar la manera de darle un método científico, tratar de explicar científicamente esos eventos que, como tú decías, los indígenas, que son los primeros que conocieron la Ilex paraguariensis, después el mate en su formato, son los que manejaban toda esa información. Y nosotros venimos acompañando a buen ritmo, ¿tá? Tuvimos esperas durante mucho tiempo, era algo que estaba entre nosotros y no le dábamos la importancia y la relevancia necesaria. Llegó un momento que seguramente la ciencia acompañó a la industria, que fue uno de los retos fundamentales de investigación, acompañándose para bajar varios mitos, entre ellos que el consumir mate producía cáncer de esófago. Claro, bueno, y eso te iba a decir, podemos arrancar por ahí, porque estuvo, a ver, no era un mito local, esto se plasmó incluso en consejos de la Organización Mundial de la Salud. Exactamente, en los años 90, la IARC, que es una oficina que entiende sobre todo los agentes posibles causantes de cáncer o agentes cancerígenos, tenía catalogada al mate como un potencial generador de cáncer. En aquel momento había algunas publicaciones que asociaban una cantidad de pacientes que tenían cáncer de esófago y que no estaba totalmente definido. No en vano, hace pocos años con esa misma población se publica por muchos de los mismos autores que el mate protege el cáncer de mama, con la misma población de pacientes. Pero en aquel momento la IARC sentenció al mate. Tomar mate era igual al cáncer de esófago, mientras que acá estábamos muy conformes, todos sabíamos que no nos producía y se empezaron a publicar unas gráficas que el incremento de la importación de yerba, porque obviamente no somos un país productor, iban creciendo y el cáncer de esófago en hombres y en mujeres iba descendiendo. Ahí comienzan muchas historias de investigación.
¿Cuál es la verdadera relación? Porque después hablo del tema del agua caliente y vos mencionaste recién efectos benéficos. No quiero entrar todavía en lo que decías de cáncer de mama, pero aún para el propio aparato digestivo superior parece haber algún efecto positivo de tomar mate. Bueno, lo primero que se prueba es que la hoja tiene, que también fue uno de los cucos que surgieron en su momento, benzopirenos, que es un producto derivado del humo, que lo tiene el asado, lo tiene el café, lo tienen muchos alimentos que nosotros habitualmente confundimos. Pero se seleccionó el mate como el agente... el malo de la película. Se repite la historia, los indios eran los malos, claro, y lo que ellos nos dejaron también es malo. Bueno, ahí es cierto, todo lo que está en contacto con la atmósfera, con el humo de los autos, se le deposita humo. El benzopireno no es soluble o fácilmente soluble en agua, por lo tanto en la infusión, rápidamente resumimos, no pasa. Entonces teníamos la yerba mate y la temperatura. Bueno, hay unos estudios preliminares en nuestro laboratorio que están mostrando de que a temperaturas elevadas las células mueren, sí, pero mueren por distintos mecanismos. Con agua, cuando están en agua caliente, por encima de 65 o 70 grados, mueren achicharradas, por decir de una manera. Y las que están sumergidas en mate a esa temperatura, mueren por mecanismos moleculares que se llaman apoptosis, una suerte de muerte programada, que en el medio hay una cascada de activación de genes que pueden proteger, o sea, no es blanco o negro, existe la posibilidad de sacar de ese circuito y salvar las células. Entonces, lo que nosotros decimos que sobre esas temperaturas, incluso en el mate, existiría protección. A las temperaturas que se garantiza que son por debajo de los 65 grados, hay una protección mayor a nivel celular de las sometidas a mate que las que están con agua caliente. O sea, pasando en limpio, tomar a la misma temperatura mate o agua sola, lo nocivo es el agua. Exacto. Suena raro, ¿no? Decir que el agua es peor. El agua a esa temperatura. Claro, a esa temperatura. Lo mismo sería un refresco, claro, una sopa, la leche. Café, sí. Cualquier bebida. Está bien. Nelson, mencionaste lo de cáncer de mama y me llamó mucho la atención. Bueno, estos trabajos que publican estos investigadores hacen referencia a fitoestrógenos presentes en la yerba mate, entonces que ellos tendrían algún tipo de activación. Estos fitoestrógenos también se aplican a que en algún momento se decía si consumís mate, la osteoporosis en las mujeres es más temprana porque hay una pérdida del capital de calcio. Bueno, también se está demostrando eso en modelo animal que es absolutamente al revés. Hay un aumento del capital cálcico también promovido por cuestiones hormonales inducidas por los fitoestrógenos y los antioxidantes naturales que posee la yerba mate, ¿no? O sea que, a ver, ya van, digamos, por un lado, decíamos que tomar mate a la temperatura que lo tomamos habitualmente no trae riesgo como podrían ser otras bebidas, pero además entramos en el terreno de las propiedades positivas, de líneas de investigación todavía incipientes, me imagino que harán falta muchos años de conocimiento, pero ahí hablaste de vínculos con cáncer de mama, de todo un tema óseo, que no es menor. ¿Cuáles son las líneas de investigación en ese sentido? O sea, ¿solo aplica a las mujeres en determinada edad o puede ser beneficioso para los huesos, para toda la población en general? Los trabajos que están publicados es un grupo argentino de Rosario, del doctor Lucas Brum, básicamente está más restringido a mujeres, ¿tá? O sea, o animales sexo femenino. Falta muchísimo, ¿tá? Pero si me permitís una salvedad, cuando hablamos de la temperatura, es hiper necesario aclarar, cuando nosotros consumimos el mate por debajo de los 65 grados, ¿tá? O cualquier bebida, estamos entrando en un rango. El mate va a tener ese plus que nos va a ayudar, ¿tá? Pero nosotros solemos consumir el mate a temperaturas mayores o pensamos que lo tomamos a temperaturas mayores. Correcto, está bien.
Está bien. Nelson, a ver, hay un montón de otras entradas que tienen que ver con la salud, pero me quiero detener en una colateral y que también surgió de estas conversaciones. Cuando alguien está en algún proceso previo a una intervención quirúrgica o algún tipo de estudios que requieran un ayuno, se le prohíbe todo tipo de consumo salvo agua y té. Y una de las cosas que preguntamos todos, por lo menos una vez, es, ¿y mate puedo? ¿Puedo tomar mate? Se hizo un trabajo con la Clínica de Anestesia del Hospital de Clínicas, la Clínica de Imagenología del Hospital de Clínicas y nuestro grupo, donde fuimos por esos lados sencillos de buscar respuesta. Sí se puede tomar mate. Se hizo un estudio con ecografía para medir el volumen gástrico. Esos líquidos que se permiten simplemente es para que en un lapso de una hora, hora y media, haya un vaciamiento gástrico y en la intervención no haya un aspirado gástrico que complique al paciente. Entonces, lo que había que hacer era sencillamente medir el consumo de mate, compararlo con el té y prácticamente es lo mismo, no hay diferencia. Y antes de venir para acá chequeé a ver si ya habían sido publicados finalmente, pero todavía no está. Hay una revista internacional de anestesia donde se publica estos resultados que están totalmente comprobados, ¿no? O sea, en pocos días va a quedar completo el proceso estándar, digamos, de conocimiento científico. Y bueno, y los compañeros anestesistas van a poder habilitar, si ellos lo desean, lo consideran, que los pacientes puedan consumir mate con ese artículo que lo respalde. ¿Qué otra cosa se ha ido encontrando recientemente asociada de manera positiva con tanto sea el consumo de mate como la propia hoja, ¿no? Como la propia planta? Porque ahí también hay que separar, no es lo mismo lo que sale de la infusión que lo que se puede obtener de la planta natural o después de determinado proceso. Si vamos a la hoja o al árbol, porque hay también grupos que estudian la corteza del árbol, porque tiene las mismas propiedades, se aplicaría lo mismo que para muchas bases o fundamentos de medicamentos, ¿no? Posee diferentes compuestos naturales que pueden tener aplicación en su justa medida o en concentraciones adecuadas para eso. Y por otro lado, la infusión, lo que tomamos. Lo que tomamos, yo el otro día te decía, es muy diferente tomar el primer mate que tomar el último mate, porque funciona por extracción con agua caliente. Entonces, cuando tomas el primer mate, ese mate tiene espuma, esos son las saponinas, que las saponinas tienen que ver a nivel de la vía biliar, entonces mejoran los ácidos biliares conjugados y para la eliminación. Eso hay artículos, hay trabajos que esa infusión, gracias a las saponinas y a los metales, podrían ser un adecuado contraste para la resonancia magnética nuclear, sustituyendo los contrastes comerciales. Eso va a ser un tema muy difícil. La cafeína, yo te comentaba, la cafeína que tiene la yerba es fácil de sacar y en cantidades. Y yo te comentaba que hubo un proyecto de elaborar yerba descafeinada que en su primera instancia cayó por el aumento del precio internacional de la cafeína. Eso implicaba de que era más fácil obtener cafeína y eso rédito económico que buscar esa yerba que tiene algunos problemas de palatabilidad, que supongo que eso se va a resolver, pero por la gente que sabe de eso. Hace algunos programas atrás tuvimos todo un tema que después continuó en las repercusiones posteriores y que tenía un vínculo con la existencia o no de azúcares en la yerba, tal como la compramos, no tal como llega al hogar en paquete. ¿Qué se sabe? Digamos, ¿hay alguna posibilidad de que haya un contenido de azúcar que pueda ser contemplado, sobre todo por quienes tienen algún tipo de patologías de salud? Los vegetales poseen azúcares naturales. Eso no podemos desconocerlo. Agregado de azúcar no tienen. Es más, hay muchas de estas yerbas comerciales, las más conocidas, que están habilitadas por la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Entonces, es un tema súper delicado, pero entra dentro del capítulo de la información responsable. Sí existe en Brasil
yerbas con agregado de azúcar. Esa yerba es de uso interno en Brasil por un problema que hubo hace muchos años en que no tenían materia prima, importaron y usaron el azúcar para igualar. Pero nosotros compramos e importamos yerba de Brasil sin agregado de azúcar. Anvisa, que vendría a ser el Ministerio de Salud Pública en Brasil, hay una resolución que tiene que estar claramente identificada aquella que viene con azúcar. Por lo tanto, es imposible que ingrese de manera regular yerba con azúcar. Ahora, es importante saber que si uno trae, y lo hacemos todos, ¿no? De un viaje al Chuy, una yerba brasilera, puede ser que esté comprando uno de estos productos que sí tienen azúcar agregado. Debe decir en el paquete contenido de azúcar. Correcto. Ahora, no es una planta que en la naturaleza se distinga por un contenido. Digo, mientras hablaba, pensaba por ejemplo en otras como por ejemplo la stevia, ¿no? Que bueno, hoy es una planta conocida por una alta concentración de azúcares. No. Pero acá no es el caso. Digo, de hecho, nadie le nota la diferencia en sabores que, por ejemplo, a veces sentimos con la yerba argentina, que nos parece más dulce. La diferencia de sabor entre una yerba y otra, que tú mencionabas al principio, ¿cuál es? Es el contenido de hoja. La yerba mate, aunque nos parece que fuéramos monitos que nos arrancamos del árbol y la cortamos, tiene fórmulas. En las grandes empresas en Argentina y Brasil tienen el montoncito de la hoja, son blend, como se hace el vino, hoja de monte, hoja de aquí, de allá, soleada, a la sombra, palo molido y palo grande. Entonces esas son las diferencias de sabores de lo que tenemos, más palo, menos hoja, entonces ahí vamos a encontrar las diferencias y eso es el correlato también con el plus del punto de vista de propiedades, ¿no? Claro. Más hojas, que es donde están todos los componentes, nos va a favorecer un poquito más, pero sin lugar a dudas sin ponerle la capa de superhéroe a la yerba, ¿no? Bueno, de algunas de las cosas que hablamos hoy capaz que sí, dan ganas, o por lo menos de alentarlos a ustedes, y ya con esto vamos cerrando, Nelson, a seguir trabajando, ¿no? Si algo que nos queda claro es esto, hay mucho para investigar, no es una planta como cualquier otra, más allá de todo su arraigo cultural, o tal vez por eso, y hay que alentar a esto, ¿no? A seguir generando conocimiento. Sí, sin duda, digo, pero Sí. hay una cuestión fundamental. Hoy podemos decir de que la propiedad mayor de la yerba mate es la hidratación. ¿Tá? Tomar mate significa que estás tomando 1 litro y medio de agua con un plus de algunas propiedades, de elementos, lo que fuera. Pero eso es fundamental. Y quiero recordar una geriatra, Sandra Burge, en algún congreso dijo, imagínense todas aquellas personas veteranos que perdieron su pareja, ¿cuál es la primera reacción que tienen? Dejar de tomar mate. ¿Eso qué implica? Dejar de consumir ese líquido que estaban consumiendo. Al tiempo, cuando regresan a ese vínculo con el mate, se genera un estado de salud superior. Lo otro de la investigación, sí, yo creo que es un debe que tenemos con la sociedad y también enfocado a lo que es la hoja, ¿no? Claro. Nelson Brasesco, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, la seguimos por supuesto. Muchas gracias y si me permitís, sí, claro. Mi hija me pidió un saludo. Ah, ¿cómo no? Y para el colegio primero de Santo Domingo, que son los mini científicos del futuro. Excelente, gracias Dale, Nelson. Gracias. Hecho el saludo. Ya volvemos, primera pausa en Sobre Ciencia.